Hola, hola, vamos a ver el siguiente tema que es anticonvulsivos. Es un tema muy complicado, muy largo. Traté de resumir lo más que se pudo, sobre todo para pues tener un panorama de lo que son los medicamentos para tratar pues principalmente la epilepsia. No solamente las convulsiones como eventos que se pueden presentar como un evento aislado, pero lo importante dentro de la administración de medicamentos anticonvulsivos siempre va a ser la interacción entre los medicamentos y otros medicamentos. Y bueno, acuérdense que ya en un paciente diagnosticado con epilepsia, pues debe ser remitido al especialista, ¿ok? Que sería el neurólogo o el área de neurología. Bueno, vamos a empezar por definir qué es la epilepsia. Va a ser un síndrome complejo crónico caracterizado por convulsiones recurrentes, ¿ok? Eso es muy importante. Cuando tengamos un paciente con una crisis convulsiva, lo primero que hay que averiguar si es eh, una crisis que se presenta por primera vez en el paciente. En ese momento, no hay que pensar en que el paciente tiene epilepsia. Hay que pensar cuál es la causa de esa crisis convulsiva. Si es posible, pues preguntar a quien esté con el paciente cuál es la razón. Probablemente se golpeó, probablemente cayó en hipoglucemia, está intoxicado. O sea, hay muchas causas que pueden causar una crisis convulsiva, ¿sí? Cuando ya estas crisis convulsivas son recurrentes, pues ya hablamos de una epilepsia, ¿vale? Y esas crisis convulsivas recurrentes pues van a ser una disfunción cerebral y esto nos va a dar como consecuencia pues ese estado de patológico en el cual vamos a considerar cuáles serían las causas, o mejor dicho, vamos a buscar cuáles serían las causas. Y bueno, aquí tenemos otra definición, es una afección crónica, ¿ok? Producida por diferentes etiologías, caracterizada por la repetición de crisis debidas a una descarga excesiva de las neuronas cerebrales, crisis epiléptica, o crisis convulsiva, asociada eventualmente a síntomas clínicos o paraclínicos. Y una definición más nos dice que condición caracterizada por crisis epilépticas recurrentes, dos o más, no provocadas por alguna causa inmediatamente identificable. ¿Ok? Y bueno, dentro de las crisis convulsivas es importante entender la clasificación. Hay dos grandes grupos, son las parciales y las generalizadas. En las parciales tenemos las parciales simples, ¿vale? Que son crisis focales corticales, y las complejas, las cuales van a ser secundariamente generalizadas. Y bueno, cuando hablamos de generalizadas, tenemos las tónico-clónicas, denominadas el gran mal, y las crisis de ausencias, denominadas pequeño mal. ¿Okay? De ahí derivan otras, ¿sale? Que igual son generalizadas, tónicas, clónicas, mioclónicas y los espasmos infantiles, que es muy importante diagnosticarlos, ¿sale? Porque esas crisis, esos espasmos infantiles, no es como un adulto, una crisis tónico-clónica o gran mal, ¿sale? Que se puede observar y dices, está convulsionando. Entonces es importante identificar esos espasmos infantiles en los niños para integrar algún síndrome. Y bueno, entrando en nuestra materia, vamos a ver que el tratamiento farmacológico para controlar crisis epilépticas es vasto, son muchos los medicamentos. Es importante entender que no existe el tratamiento ideal. Muchos medicamentos pues van a tener que combinarse con otros para tener un mejor efecto. Entonces realmente el trabajo que va a tener en este caso un neurólogo va a ser encontrar el tratamiento que logre suprimir o controlar de manera más adecuada o más efectiva las crisis convulsivas del paciente. ¿Ok? Y cuando se trata de una crisis convulsiva
provocada o en una situación aguda, lo más importante, lejos de controlar la crisis convulsiva, es encontrar cuál es la causa, ¿sí? Si mi paciente está convulsionando porque tiene una hipoglucemia severa, pues lo más importante en este caso sería corregir la hipoglucemia, ¿ok? Si mi paciente está convulsionando porque tiene un cuadro febril, ¿no? Puede ser un pediátrico con un cuadro febril, pues es importante controlar el estado febril para controlar la crisis convulsiva, ¿vale? Si el paciente está intoxicado por algún medicamento que me está provocando la crisis convulsiva, pues hay que buscar solucionar esa intoxicación, ¿sí? Entonces es importante en las crisis convulsivas agudas cuyo origen no es un trastorno crónico. Para los trastornos crónicos, sale para la epilepsia, bueno, tenemos todo este grupo de fármacos que vamos a ir viendo a continuación. Primeramente tenemos las sidantoínas, ¿sí? Aquí tenemos el patrón de estos medicamentos como la fenitoína, cuyo mecanismo de acción se basa en inhibir los canales de sodio y de calcio y también aumenta la acción del GABA. Acuérdense que es un estado excitatorio neuronal, por lo tanto, al disminuir la conductancia del sodio y del calcio, pues disminuye la excitación y aparte hay un aumento de la acción GABAérgica, es decir, un aumento en la vía inhibitoria. La vía oral es más rápida que la intramuscular porque en el músculo se precipita y se absorbe lentamente. Tiene una vida media de 12 a 36 horas y vamos a encontrarlo en presentación de tableta de 100 miligramos, suspensión 37.5 miligramos en 5 mililitros y de manera inyectable en ámpula de 250 miligramos en 2 mililitros. La posología va a ser en adultos y niños de 4 a 6 miligramos por kilogramo día, esto es por vía oral, y en caso de estatus epiléptico va a ser de 125 a 250 miligramos IV y PRN, es decir, por razón necesaria. Si el paciente continúa en estatus epiléptico, se puede repetir la dosis para revertir el estatus epilépticos. Importante saber que la fenitoína no está indicada en crisis de ausencia o pequeño mal, ¿ok? En este caso la fenitoína no nos va a ayudar, ¿vale? En casos de coexistir crisis tónico-clónicas y crisis de ausencia, bueno, vamos a combinar algún otro anticonvulsivo para poder revertir los signos y síntomas de la crisis de ausencia. Y bueno, es importante que las concentraciones sanguíneas elevadas de fenitoína que se encuentren por encima del rango, ¿sí? Pues valorar que nos pueden causar cuadros confusionales conocidos como delirium, ¿sale? Psicosis o encefalopatía. Y bueno, ojo porque en estos cuadros agudos y graves nos puede llevar a una disfunción cerebral irreversible. Entonces hay que tratar de no sobredosificar. Se han reportado casos que sugieren una relación causal entre el empleo de fenitoína y la aparición de linfadenopatía local y generalizada, incluyendo hiperplasia anular benigna, pseudolinfoma, linfoma y enferma de Hodgkin. Entonces, pues son amplios los efectos secundarios y la asociación con otras patologías de este medicamento. El hígado es el principal sitio de transformación de la fenitoína. ¿Sí? Los pacientes con disminución de la función hepática, como es el caso de pacientes ancianos o aquellos que presentan una enfermedad grave, pues obvio pueden presentar signos de toxicidad sin que le estemos administrando dosis elevadas. Acuérdense que una manera de llegar a una toxicidad pues es directamente por la administración de grandes dosis, pero otra manera es de que estamos administrando dosis bajas, pero alguna falla en nuestra farmacocinética nos va a llevar a esa toxicidad. En este caso, la falla se da a nivel hepático, que es donde se va a metabolizar de manera efectiva. También se ha reportado hiperglucemia como resultado de las acciones inhibitorias de liberación de insulina por acción del medicamento. Por lo tanto, la fenitoína también puede elevar las concentraciones séricas de glucosa en pacientes diabéticos. Eso es algo muy importante considerar cuando nuestro paciente epiléptico pues sea una persona diabética y tendremos que darle fenitoína.
Dentro de los efectos secundarios ya hemos mencionado la hiperplasia gingival, osteomalacia, hirsutismo, náusea, vómito, nistagmus, ataxia, diplopía, neuropatía periférica, ictericia, fiebre y exantema cutáneo. Otro grupo de fármacos tenemos los barbitúricos. De estos, pues el que aún se sigue utilizando en algunos pacientes, pues es el fenobarbital, y su mecanismo de acción, pues es un GABAérgico, se une al receptor GABA-A, abriendo los canales de cloro y hiperpolarizando a la célula. Dentro de la posología tenemos tabletas de 100 miligramos, ampolas de 330 miligramos en 2 mililitros, y la dosis va de 3 a 5 miligramos por kilogramo. De 50 a 200 miligramos cada 24 horas, y en estado epiléptico vamos a administrar 330 miligramos IV, ¿vale? PRN. El estatus epiléptico es un estado en el cual el paciente va a continuar en la crisis epiléptica. Generalmente un paciente que presenta una crisis convulsiva va a remitir y va a recuperar el estado de conciencia. En el estado epiléptico esa conciencia no se recupera, y se debe a que, pues bueno, su cerebro continúa con esa descarga neuronal y no logra recuperar el estado de conciencia. Esto pues, amerita tratamiento hospitalario, monitorización cardíaca, signos vitales, etc. ¿Okay? Entonces, es importante que estos pacientes se reviertan estos epilépticos, y por eso se maneja la dosificación razón necesaria, porque hay veces que no revierte con una sola dosis, hay que repetir las dosis para poder revertir ese estado epiléptico, ¿sale? O sea, entonces, el estado epiléptico es una crisis epiléptica que no remite, ¿vale? Generalmente una crisis epiléptica, el paciente presenta pues una crisis epiléptica, un estado posictal o de recuperación, y pasa, ¿sí? Generalmente esto por muy prolongado que se dé, pues a lo mejor una media hora, una hora máximo, en el que el paciente tiene crisis convulsivas, el estado de recuperación, que es el más prolongado. Y en este caso, el paciente que se encuentra en estado epiléptico no recupera el estado de conciencia, ¿sale? Puede o no estar todavía eh, con los movimientos tónico-clónicos, mioclónicos, ¿sí? Entonces ahí hablamos de un estado epiléptico, el cual va a tener su tratamiento muy específico dependiendo de nuestro paciente. Efectos secundarios de nuestro fenobarbital, bueno, vértigo, somnolencia, confusión mental, dependencia, tolerancia, síndrome de abstinencia, y además está contraindicado en embarazo y lactancia. De hecho, la mayoría de los anticonvulsivos están contraindicados en embarazo y lactancia, ¿ok? Vamos con las benzodiazepinas, que ya les vimos en otro tema, pero pues bueno, más para comentar que las benzodiazepinas principalmente se llegan a utilizar para las crisis convulsivas de manera aguda, aunque en algunos pacientes sí se llega a dar, ¿vale? Algunos pacientes con crisis con epilepsia diagnosticada, se llega a dar benzodiazepinas, pero bueno. Su mecanismo de acción ya lo vimos, también es un GABAérgico, actúa a nivel de los receptores GABA-A, y bueno, está indicado en crisis convulsiones parciales, tónico-clónicas, también como ya lo vimos como ansiolítico, hipnótico y sedante. Contraindicaciones, bueno, hipersensibilidad, que es para todos los medicamentos. Si se conoce la hipersensibilidad de un medicamento, pues se contraindica para el paciente. En caso de insuficiencia respiratoria severa, ¿sale? Insuficiencia hepática severa, síndrome de apnea del sueño es muy importante. Algunos pacientes van a llegar a querer consumir benzodiazepinas porque se les dificulta dormir, pero resulta que esos pacientes tienen un síndrome de apnea del sueño. En el caso de miastenia gravis también están contraindicados, y dependencia de otras sustancias incluyendo el alcohol, eso es muy importante. Una excepción es el manejo de reacciones agudas de la abstinencia.
Otro grupo de fármacos son los inmunostilbenos, ¿vale? Este grupo de fármacos, su principal mecanismo de acción es la reducción de la permeabilidad del sodio, bloqueando al receptor N-metildeaspartato o NMDA. Y bueno, ese también va a funcionar como un estabilizador de las membranas neuronales. El representativo de estos medicamentos, pues tenemos a la carbamazepina, aunque ya tenemos actualmente la oxcarbamazepina, ¿sí? Entonces, la carbamazepina la tenemos en tabletas de 200-400 miligramos y también de 2 gramos en 100 mililitros. La dosis va de 200 a 1200 miligramos al día y en niños de 20 a 30 miligramos por kilogramo día dividido en 3 o 4 tomas. La oscarbamazepina va de 300-600 miligramos de 6 gramos y 100 mililitros y la dosis va de 300 a 1200. Si se dan cuenta, son muy similares la dosificación, ¿saben? Dentro de los efectos secundarios, bueno, tenemos somnolencia, vértigo, ataxia, diplopía, visión borrosa, hiponatremia, náusea, vómito, anemia, agranulocitosis y leucopenia. Otro grupo de fármacos que tenemos son los oxazolidindionas, que bueno, su principal mecanismo de acción es la inhibición de la GABA-T, ¿vale? La GABA-T o la transinasa de GABA, ¿sí? Que esta enzima degrada al GABA y la acción de este medicamento pues va a ser inhibir su degradación, por lo tanto va a tener un efecto sobre el aumento de la actividad del inhibidor. Está indicado en crisis mioclónicas como alternativa ante la falla de otros fármacos, ¿okay? Entonces, en este grupo tenemos a la trimetadiona, que la presentación es de cápsula de 300 miligramos y la dosis en adultos va de 900 a 2400 miligramos al día y en niños de 15 a 30 miligramos por kilogramo al día, ¿okay? Dentro de los efectos secundarios, pues tenemos sedación, somnolencia, dermatitis felativa, hepatitis, síndrome nefrótico. Ojo con esto, en el síndrome nefrótico, una de las características de ese síndrome pues va a ser que vamos a encontrar proteinuria severa, ¿ok? Proteinuria severa, por lo tanto pues hay que estar pendientes. La pancitopenia, ¿sí? Es una depresión de todas las líneas celulares, la anemia plástica, lupus y linfadenopatía. Otro grupo de fármacos son las succinimidas, ¿sí? Que reducen las corrientes de calcio, inhiben también a la GABA-T, pero también inhiben a la a la TPasa o de potasio. Y bueno, están indicadas en crisis parciales, en crisis de ausencia y en las mioclónicas. Eso es muy importante, ¿sí? Identificar los medicamentos que sí están indicados en las crisis de ausencia. Pues, ¿sí? Es una característica. Entonces, en este caso, las succinimidas, como la etosuximida, sí está indicada en las crisis de ausencia, ¿sale? Y bueno, la dosis va de 350 a 750 miligramos al día y en adultos de 600 a 1500 miligramos al día. Dentro de los efectos secundarios, náusea, vómito, anorexia, dolor abdominal, somnolencia, vértigo, euforia, cefalea, fotofobia, ansiedad, agresividad, pancitopenia y síndrome Stevens-Johnson. Los valproatos, ¿sí? Los valproatos tienen varios mecanismos de acción, pero bueno, los principales que se le atribuye su efecto es la inhibición de canales de sodio y voltaje dependientes y también la inhibición de la GABA-T. Está indicado en las crisis generalizadas tónico-clónicas, en las parciales, en la de ausencia, antimaníaco, estabilizador del estado de ánimo y también como antimigrañoso, ¿sale? Entonces podemos decir que es un medicamento con amplia utilización terapéutica, pero también eso se debe a sus múltiples mecanismos de acción, no solamente en esos que son los principales, pero bueno, tiene otros mecanismos de acción. Y bueno, el ácido valproico lo encontramos de 125, 150 y 500 miligramos y la dosis va de 10 a 15 miligramos por kilogramo día y podemos ir aumentando 10 miligramos por semana hasta una dosis máxima de 60 miligramos por kilogramo. Dentro de los efectos secundarios, pues náusea, vómito, estimulación del apetito, hepatitis, sedación, ataxia, temblor, somnolencia, trombocitopenia, erupciones cutáneas y alopecia.
Tenemos otros fármacos que no forman un grupo como tal, pero bueno, forman parte del arsenal de tratamiento para sus pacientes, como la pregabalina, que inhibe los canales de calcio, glutamato, sustancia P, la vigabatrina, que es un análogo del GABA y también inhibe el GABA-T, el topiramato, que bloquea los canales de sodio, potasio y de calcio. Otro medicamento es la motrigina, que va a inhibir los canales de cloruro de sodio, o la gabapentina, que es un análogo del GABA y que también inhibe los canales de calcio. Y bueno, entonces los inhibidores de canales de sodio dependientes de voltaje pues van a prolongar la inactividad rápida, como la carbamazepina, fenitoína, la motrigina, oscarbazepina y rufinamida. ¿Sale? Entonces aquí estamos agrupando nuestros anticonvulsivos de acuerdo a qué tipo de canales van a bloquear. En este caso los de canales de sodio, ya mencionamos esto, prolongan la inactivación lenta, como la cosamida. En otro grupo tenemos los inhibidores de los canales de calcio dependientes de voltaje, como los canales PQ activados por voltaje, como la gabapentina y la pregabalina, y los canales T activados por voltaje, como la etoximida. Y los que potencian el tono GABAérgico, ¿sí? Tenemos por bloqueo de la GAT1, tenemos la tiagabina, por inhibición de la GABA-T o GABA-transaminasa como la bigabatrina, y los que tienen acción directamente sobre los receptores GABA-alfa, como las benzodiazepinas, los barbitúricos y el estiripentol. Y bueno, tenemos también los que actúan a nivel de receptores AMPA, como el perapanel, y moduladores de las proteínas SV2A de las vesículas sinápticas, como el levetiracetam y vibraracetam. Y los que actúan por múltiples mecanismos, como ya lo he mencionado, el ácido valproico, aunque también aquí metemos al topiramato y a la zonisamida. Y bueno, esta imagen, ¿sale? Representa, ¿sí? Tenemos la vía inhibitoria, que es la terminal GABAérgica, la vía excitatoria, que es la terminal glutamatérgica, y nuestra neurona postsináptica, y los múltiples mecanismos donde van a poder actuar nuestros medicamentos, desde la síntesis, ¿sí? de GABA, ¿sí? a partir de glutamina, glutámico y GABA, ¿sale? En la inhibición de la recaptación, ¿sale? En el efecto postsináptico y también en la neurona postsináptica, bueno, interviniendo en los canales de calcio, de potasio, ¿sí? En los propios receptores del GABA directamente, sale como son las benzodiazepinas, los barbitúricos que ya mencionamos, ¿no? Entonces, todo esto nos va a hacer entender cómo es que un fármaco puede tener una mejor acción sobre otro, ¿no? Y también cómo podemos combinar uno o dos fármacos, ¿sí? Obviamente, siempre tenemos que eh, verificar, o mejor dicho, em, investigar cuál ha sido la eficacia de la terapéutica en la combinación de algunos fármacos para tener un punto de partida y poder combinar mejor nuestros fármacos para así controlar nuestras crisis epilépticas. Aquí tenemos otra imagen, ¿sale? Aquí nada más tenemos pues, la postsináptica y la neurona presináptica, y nuevamente, bueno, aquí nos representa, ¿sale? Los mecanismos por los cuales actúan a nivel presináptico, ¿sale? Por ejemplo, el GAT1, donde actúa la tiagabina, ¿sí? Las vesículas presinápticas, ¿sí? Como el viracetam, ¿sí? Estas vesículas, estamos hablando de glutamato. Al inhibir la liberación de glutaminas, pues estamos inhibiendo esa vía excitatoria. Y por ejemplo aquí la vigabatrina en la GABA-T, ¿sí? Y también a nivel postsináptico, pues nuevamente el receptor GABA como benzodiazepinas, barbitúricos, ¿sí? En los receptores AMPA como el perapanel, los canales de calcio como toxicimida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos mecanismos de acción, a final de cuentas, o es de acuerdo en la vía excitatoria o en la vía inhibitoria, pero siempre
el resultado final va a ser una disminución en la transmisión neuronal, porque ahí es donde está el problema, ¿sale? Y bueno, vamos a ver esa tablita donde nos maneja el tipo de epilepsia. En este caso, primero hablamos de crisis focales, niños y adultos, la monoterapia de primera elección, de segunda elección, coadyuvantes de primera elección, coadyuvantes de segunda elección, ¿sale? Entonces, si hablamos de crisis focales en niños, pues bueno, podemos tener de primera elección carbamazepina o la motrigina. Y ya en una segunda elección, levitaceram, cetam, oscarbamazepina o valproato. Y ya como coadyuvantes, pues podemos utilizar otra gran grama, como la misma carbamazepina, en caso de que no haya sido pues, nuestra primera elección, clobazam, gabapentina, lamotrigina, levetiracetam, oscarbazepina, topiramato o valproato, ¿vale? Y como segunda elección, pues tenemos otros, ¿no? Como la fenitoína, fenobarbital, la cosamida, pregabalina, retigabina, tiagabina, epigabatrina, cisarosamida. Con respecto a las crisis generalizadas, pues bueno, estamos hablando de las tónicos clónicas generalizadas. En monoterapia de primera elección tenemos a valproato. Y monoterapia de segunda elección, la motrigina, carbamazepina y oscarbamazepina, ¿sí? En crisis de ausencia, lo que les mencionaba, es importante saber cuáles sí actúan en crisis de ausencia. Tenemos el valproato, etoxucimida de primera elección y como segunda elección la motrigina. Mioclónicas, crisis mioclónicas generalizadas, de primera elección valproato y como segunda opción tenemos al levetiracetam y al topiramato. Dentro de las crisis tónicas o atónicas tenemos de primera elección al valproato y como segunda elección a la motrigina. En espasmos epilépticos, ¿sale? Pues podemos utilizar la vigabatrina, ¿sale? O tetracosátido. Y como segunda opción, ¿sí? La prednisolona o tetracoácido y la vigabatrina. ¿Se dan cuenta? Son los mismos, nada más que obviamente si escogemos uno, por ejemplo la vigabatrina, pues entonces de segunda opción podemos utilizar el tetracosátido o la prednisolona, ¿sí? En las epilepsias, síndromes epilépticos, epilepsias focales, pues tenemos de primera elección carbamazepina, lamotrigina y como segunda elección levetiracetam, oscarbazepina y valproato. La epilepsia generalizada, idiopática con diferentes crisis, primera elección valproato, segunda elección lamotrigina y topiramato. En epilepsia generalizada idiopática con un solo convulsiones tónico-clónicas, la motrigina valproato o como segunda opción carbamazepina o oscarbamazepina. Epilepsia de ausencia, primera opción etroxucimida valproato, segunda opción la motrigina. En caso de epilepsia mioclónica juvenil, bueno, tenemos primera elección valproato, segunda elección la motrigina, levetiracetam y topiramato. Síndrome de Dravet, epilepsia mioclónica grave de la infancia. Valproato de primera elección junto con topiramato o valproato topiramato segunda elección, ¿sale? Nuevamente mismo procedimiento. Si utilizamos de primera elección valproato, pues el topiramato se convierte en segunda elección. Si utilizamos de primera elección topiramato, pues el valproato se convierte en segunda elección. Síndrome de Lennox-Gastaut. Entonces, valproato primera elección, ¿sale? Ya en caso de coadyuvante, la motrigina o topiramato. Síndrome de West, ¿sale? Prednisolona, ¿sale? Vigabatrina, ¿sale? Y esos mismos se convierten en nuestra segunda opción. En caso de situaciones agudas, convulsiones prolongadas, midazolam o diazepam rectal, ¿sí? Entonces, lo que les mencionaba, las benzodiazepinas son las más utilizadas en caso de crisis agudas cuando no tenemos o no sabemos el origen de esa crisis convulsiva. En el estado de mal epiléptico, ¿sí? Lorazepam o diazepam como primera elección, siempre una benzodiazepina, y ya como segunda elección fenitoína, fenobarbital, midazolam, propofol, ¿sí? O tiopental, ¿sí? Que por ejemplo el propofol en sí no es un anticonvulsivo, ¿sí?
inductor de la anestesia, ¿sí? Pero bueno, en este caso nos ayuda a controlar una crisis epiléptica. Estado de mal epiléptico no convulsivo con crisis focales complejas, bueno, ¿vale? Podemos lorazepam, diazepam o phenytoin. En el estado de mal no convulsivo con ausencias, midazolam, diazepam o valproato. Y bueno, hasta aquí le dejamos con esto, ¿sale? Den un repaso sobre todo a los de primera lección y sobre todo los efectos secundarios, que eso es lo más importante, ¿sale? Y pues bueno, ese tema es algo muy complejo, pero bueno, espero que esto les genere dudas y se vayan a leer su bibliografía, que es lo importante, ¿ok? Cuando tomen su clase de neurología y vean crisis epilépticas o epilepsia, pues pongan mucha atención en los tratamientos para determinar las interacciones que se llegan a dar en los tratamientos combinados, ¿ok? Y bueno, como siempre los dejo con esta frase, ¿sí? Tu mente es algo más que neuronas. Tu conciencia es algo más que pensamiento. Busca adentro. Cuídense mucho, nos estamos viendo.